Señoras, señores, bienvenidos a una nueva emisión del programa jurídico educativo Verdad y Justicia, la realidad social vista con el lente del derecho. Antes de dar inicio al tema que vamos a tratar en el transcurso de hoy, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Fundación Iuris Tantum y la Revista Boliviana de Derecho. Vamos a dar el saludo primero a Nair Coimbra Peña, que está acompañándonos en el set. Sean bienvenidos a un programa más de Verdad y Justicia. Queremos indicar a todos ustedes, amables televidentes, que ya no contamos con la presencia de la periodista Jimena Guzmán Pinilla, que ha tenido que dedicarse a otras actividades, pero lamentamos la ausencia de esta excelente periodista y productora y además una muy buena amiga. Queremos también mencionar en esta oportunidad que nos han reclamado del programa anterior que trató sobre la reelección del presidente Evo Morales, el por qué no se le dio más cobertura a la posición que puede mantener el oficialismo. Y queremos indicar en nuestro descargo que buscamos a las autoridades locales, nacionales, legislativas, del Poder Ejecutivo para que puedan absolver o manifestar su posición al respecto de la reelección del presidente Morales. Lamentablemente, las múltiples ocupaciones de esos personeros les impidieron poder dar cobertura a nuestro requerimiento periodístico. Queremos ahora presentar el tema de hoy, la corrupción en Santa Cruz, pero antes de abordar ya el tema en sí, nos permitimos ingresar con esta introducción de Nair Coimbra Peña. El juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada es uno de los miles de casos de retardación de justicia en Bolivia. Pasaron 6 años de la masacre de Octubre Negro y el proceso continúa en la Corte Suprema. Casi todos los acusados fugaron a los Estados Unidos y el Perú. En el país existe un sistema judicial hecho para favorecer a los delincuentes, sean políticos, empresarios o ciudadanos comunes, quienes si no poseen dinero tienen hasta abogados gratuitos que paga el Estado en su defensa. En cambio, la víctima tiene que correr con todos los gastos para que se haga justicia. El gobierno boliviano reveló que su política de lucha contra la corrupción ha logrado recuperar millonarias sumas de dinero en beneficio del Estado. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de decisiones judiciales, entre varias otras prácticas. En términos generales, la corrupción es el mal uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado o nación. Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes y amigos. Pero, ¿qué piensa la población respecto a este tema? Iniciamos Verdad y Justicia escuchando la opinión de los ciudadanos. ¿Usted cree que hay corrupción en las instituciones? Un 100%. En la mayoría de los estados. La verdad sí, pienso que hay. Claro que sí, hay. Yo creo que sí. Mucha. Pienso que sí, ¿no? Sí, creo que sí, pero aunque no tanto como años antes, no las décadas antes, pero claro, sigue existiendo corrupción. En todas las áreas me parece, pero no mucho. Se nota, ¿no? Sí, en todas de las que son del gobierno.
En las instituciones puede haber en algunas, yo pienso, no en todas. Sí hay instituciones. En todas hay corrupción, no nada se puede hacer sin eso. Pero pues hartísima, niña. ¿Cómo no va a haber? ¿No? Siempre hay. ¿Por qué creen que se da la corrupción? Tanta gente pues que todos los principales, los jefes, nunca quieren para el pobre, por más que venga para el pobre, ellos se la embolsican. Así que ¿dónde va a haber pues cosa buena nunca para el pobre jamás? ¿No? Todo queda en el bolsillo nomás, los capos. El tema es que todos percibimos que existe corrupción en las instituciones públicas, creemos, la palpamos, pero queremos saber o vamos a tratar de desentrañar en este programa exactamente qué es la corrupción. Para eso le preguntamos a Ciro Áñez. ¿Qué nos dice Ciro? La corrupción, en palabras más simples, sería irse por los atajos. Hay una norma, una ley que se establece, y lo cual las personas que vayan y busquen caminos o salidas contrarias a la ley ya implica un cierto acto de corrupción. Ahora, la corrupción como tal, como delito, existe una gama de delitos de corrupción, la cual lo establece la ley Marcelo Quirós Santa Cruz, porque lamentablemente acoge un principio de culpabilidad en contravención al principio de presunción de inocencia. ¿Qué resulta? De que obliga, en este caso, al denunciado por este delito, de que demuestre la inocencia de esta persona, y además de que demuestre y acredite que no es desproporcional su incremento patrimonial. Entonces, de entrada, esta ley tiene ciertos vestigios de la teoría de Jacobs, en alemán, de un diccionario muy conocido, sobre la teoría del derecho penal del enemigo. Tiene ese bagaje. ¿Por qué? Porque de entrada consideran a la persona que está dentro de estos marcos legales establecidos como corrupción, no se debe considerar persona, por lo tanto no se debe acoger a ciertos derechos garantistas, como ser presunción de inocencia, como ser debido proceso, por lo tanto se les restringen bastante. Lo malo es que si una norma se aplica de esta manera puede incurrir en más actos de corrupción también en el mismo servidor público, háblese ámbito jurisdiccional, ámbito policial, ámbito ministerio público, porque también se pueden violentar ciertas garantías de las personas. Buscamos al abogado Alejandro Colanzi, abogado y político. Alejandro, para que nos diga ¿y cómo se manifiesta la corrupción en el país? Diferentes formas y diferentes niveles de la corrupción. En Michel Foucault, en Microfísica del Poder, establece justamente las diferencias, ¿no? El nivel grande, macro, los niveles intermedios, inclusive la corrupción pequeña. Así como hay delincuencia en todos los niveles, hay corrupción en todos los niveles. Usualmente son los delitos de cuello blanco los menos atacados y obviamente en ese marco el poderoso usualmente canaliza o presiona para que se canalizan sus penalidades y sus sanciones hacia el área administrativa, civil o comercial, pero no al área penal. Nosotros tenemos malas visiones desde nuestra propia estructura jurídica, nuestra propia economía. Por ejemplo, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que primero que tiene un gran sesgo en cuanto al concepto de corrupción grande, y es que solo se la concibe y se la castiga en tanto y en cuanto maneja recursos públicos. Pero es tan corrupto el que maneja recursos privados como el que maneja recursos públicos. Ejemplifiquemos. Cuando las telefónicas nos cobraban minutaje y ellos pagaban menos que segundaje, había un alto nivel de corrupción, delito de cuello blanco. El gobierno, este gobierno, nunca se atrevió a implementar una política contra ese área privado. Y lo digo porque en el proyecto que presentamos nosotros, el proyecto anticorrupción Ñuflo Chávez Ortiz, anterior al proyecto Marcelo Quiroga, obviamente contemplábamos
el concepto de corrupción en ambos niveles, tanto en el público como en el privado. Retornamos en nuestra conversación con Ciro Áñez. A Ciro le consultamos respecto al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, donde se prescribe que la ley solo dispone para lo venidero y solo tendrá efectos retroactivos, por ejemplo, en el caso de la corrupción. Veamos lo que nos dice Ciro. Bueno, en el libro que escribí sobre delitos de corrupción, reflejo ese tipo de normas, que es el artículo 123 de la Constitución del Estado, y también lo explico vinculado con una nueva jurisprudencia constitucional que ha sacado el Tribunal Constitucional, que es la sentencia constitucional 770/2012. Esta sentencia establece justamente una interpretación al artículo 123 de la Constitución, donde dice de la retroactividad de los delitos de corrupción para gente que esté implicado en estos tipos de actos. Sin embargo, esta sentencia trata un poco de darle un sentido más ligado hacia valores y principios constitucionales y también de la Convención Americana. Por lo tanto, no se atrevió esta sentencia a declarar inconstitucional ese artículo por cuanto se encontraba en el marco normativo constitucional, pero sin embargo dice que esta ley anticorrupción solo se aplicará de manera retroactiva si es que le favorece al imputado. Por lo tanto, bajo este concepto resulta de que sabemos bien que la ley anticorrupción es bastante dura, por lo tanto no es favorable al imputado, por lo tanto va a ser inaplicable. Pero eso es lo que ha interpretado el Tribunal Constitucional en la sentencia 770/2012 de la Constitución. Pero, ¿por qué razón los organismos policiales, del Ministerio Público y también todo el sistema judicial en general le otorga tan poca atención a los delitos de corrupción y toda la atención a la delincuencia menor? Así nos contestó Alejandro Colanzi. Yo creo, pero con fehaciente seguridad, de que es el que más carcome. Cuando una persona se apropia de dinero que corresponden a vacunas para menores, obviamente pareciera que solo es el corrupto de esa persona, pero el daño que ha causado significa que ha postergado acortar, digamos, los niveles de mortalidad infantil por mucho tiempo. Y ha posibilitado que miles de niños puedan morir. Entonces, las consecuencias sociales, como son generales, usualmente no se tienden a cuantificar. Y el que está en el poder usualmente esquiva la mirada porque sabe que mañana le puede corresponder. Entonces, en las proporciones, si nosotros sumamos y cuantificamos quienes roban billeteras, garrafas y relojes y todas esas cosas, si lo sumamos todo eso, de repente 1000 casos de eso equivalen a un solo caso de alta corrupción. Estamos ya ingresando en el tema que escogimos para hoy, la corrupción en Santa Cruz. Permítanos un brevísimo corte comercial y enseguida retornamos. La verdad, la justicia. Administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted.
Ahora ingresamos al segmento donde consultamos la opinión de las instituciones directa o indirectamente afectadas o involucradas en el tema. Primero, consultamos al doctor Jorge Bomborries Méndez, expresidente y actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y le consultamos así: ¿qué factores inciden, doctor Bomborries, para la poca credibilidad ciudadana en el Poder Judicial? Primero, una corrección. Ya no hay ministros en la Corte Suprema de Justicia, sino magistrados en los órganos, en todo el órgano, además de consejeros en la judicatura. Ahora el órgano judicial es independiente, un nuevo organismo, de acuerdo a la ley 025, y para ello se hizo un nuevo diseño en la Constitución Política del Estado de formas de nombramiento y demás que no correspondan a otros poderes, antes llamados poderes, hoy día otros órganos, como el legislativo, por ejemplo. Y por ende el ejecutivo. Se ha hecho toda una organización para esas elecciones, y de esas elecciones hemos salido diferentes personas en cada departamento. Esas elecciones, si bien han contado con un voto nulo o con un voto disidente, de todos modos han expresado una parte de la ciudadanía. Por ello creo que hemos adquirido legitimidad para ejercer esas funciones. Por favor, la licenciada Nair Coimbra entrevista a otro de nuestros requerimientos para esta pregunta. Bueno, quisimos conocer la opinión del presidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, el doctor Richard Vargas. A él le preguntamos, ¿usted cree que existe corrupción en el Poder Judicial? Así nos respondió. Antes de hablar de corrupción, nosotros tenemos que hablar de que el principal reclamo que hace la sociedad es la retardación de la justicia, o sea, de la resolución de sus causas. Pero ¿por qué se genera esa demora en la resolución de sus causas? Por la enorme cantidad, en nuestra consideración, de causas que está recibiendo cada juez en su despacho a diario, la enorme cantidad de memoriales que tiene para resolver y que humanamente son imposibles de dar respuesta en el tiempo oportuno que la gente que desearía. Obviamente esto genera disconformidad en casi toda la gente. Aunque su sentencia finalmente salga favorable, obviamente el retraso a la gente no le llena, porque obviamente la justicia dice que cuando demora ya no es tan justicia. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer a través de los órganos competentes, en mi criterio, es generar o crear la cantidad de juzgados que sean necesarias para resolver oportunamente las causas y la demanda de la ciudadanía. Nos trasladamos hasta las instalaciones del Ministerio Público y allí le consultamos sobre el tema a quien hasta hace pocos días fuera el titular del Ministerio Público, el doctor Henry Herrera Herrera. Esto nos contestó respecto a la existencia o no de corrupción en la institución pública que dirige. Es evidente el tema de la susceptibilidad que existe en este tema del manejo, ¿no?, de la responsabilidad funcional en la que tiene el Ministerio Público y en la que algunos miembros del Ministerio Público han caído, ¿no?, en un desempeño, digamos, distorsionado de sus funciones. No podemos decir no hay, cuando realmente en esta nueva gestión que hemos empezado
estamos iniciando la reestructuración del Ministerio Público, estamos tratando de devolver y recobrar la confianza del Ministerio Público hacia nuestra sociedad, tener la credibilidad, y ese es uno de los roles y el trabajo que tenemos nosotros encomendados desde el fiscal general, desde la Fiscalía General, ¿no? Pero, ¿qué sectores son los más vulnerables a los hechos de corrupción? Le preguntamos a la representante del Consejo de la Magistratura. Los sistemas de corrupción más se dan en los niveles donde el usuario y el litigante tiene contacto con el funcionario auxiliar, administrativo y jurisdiccional. Aparte de lo que es todo lo que es dinero, digamos, en derechos reales uno tiene, digamos, las cajas, son ingresos que deben pagar, valores que deben pagar, y eso es lo que, cómo se podría uno, digamos, no manejar el dinero. Pero la parte que nosotros exhortamos a la población, tanto a la sociedad, de que son ellos los usuarios, los que van y piden servicios rápidos, digamos, el REJAC, los permisos para los menores, derechos reales, son ellos, por los plazos que tienen, ellos fomentan la corrupción, son los primeros autores de ir y ofrecer dinero. Desde la visión del sector disciplinario y administrativo del Poder Judicial, nos trasladamos hasta la visión de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz. Richard Vargas nos respondió la misma pregunta en estos términos. Cualquier sector que esté, por ejemplo, en esta circunstancia, ¿no? Que tenga una cantidad enorme de causas y que haya por ahí alguna persona que sea, como usted dice, proclive o que sea débil a la tentación del dinero o de las tentaciones que le puedan proporcionar o ofrecer a alguna persona. Entonces, las tentaciones o la debilidad a las tentaciones es pues parte de la fragilidad humana, no solamente en Bolivia, en todas partes del mundo pueden haber corruptos, o hay de hecho. Nosotros no podemos decir quién o quiénes están expuestos o que han cometido un hecho de corrupción en el sector público y más precisamente en el sector judicial. Lo que podemos decir es que para evitar esto se deben generar las condiciones necesarias obviamente para por lo menos bajar a los estándares mínimos aceptables. El primer requisito para que un enfermo pueda curarse es admitir que tiene una dolencia. De lo contrario, no va a encarar ningún procedimiento tendiente a su mejoría. Por ello, nos preguntamos, ¿qué cambios deben encararse en el Poder Judicial para que la imagen, su imagen institucional cambie frente a la ciudadanía en general? Tenemos en el órgano judicial el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene dos funciones esenciales. Uno, la disciplinaria para juzgar a los jueces propiamente dichos, a los que están ejerciendo la función judicial. Y por el otro lado, también tiene la capacidad para hacer políticas de gestión y demás en las que se debe encarar auditorías jurídicas, una de las funciones, para revisar qué se hace en los juzgados, cómo funciona ese juez, cómo funciona ese grupo de juzgado en determinado lugar, con una auditoría jurídica para determinar cambios, modificaciones, recomendaciones, sanciones, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo creen que debe combatirse la corrupción? Nos responden Richard Vargas y Roxana Orellana. Primero, generar las condiciones. O sea, al generar condiciones, eso significa cantidad de jueces necesarios o de tribunales necesarios para atender la cantidad de demandas que hay. Y luego, además, dotarle a cada juez, a cada tribunal,
los elementos logísticos necesarios para su normal desenvolvimiento. Esto es ambientes donde se pueda desarrollar normalmente una audiencia, computadoras, impresoras y papel, digamos, material de escritorio que sea necesario, que sea suficiente, que esto muchas veces se pasa por alguna falencia. Existe un plan que se ha hecho el órgano judicial, haberse promulgado la ley 025, establece claramente los niveles de la lucha contra la corrupción que se ha implementado y se está actuando dentro de, digamos, el marco de lo que establece el 025, los controles disciplinarios, las unidades correspondientes que están ayudando a la lucha contra la corrupción, que son la unidad de transparencia y el control y fiscalización, que están funcionando en este momento, y tenemos bastantes denuncias, digamos, contra los usuarios, que se están llevando procesos disciplinarios contra jueces, vocales, contra la parte jurisdiccional y la parte administrativa. Y en el Ministerio Público, ¿qué medidas se están tomando para erradicar o por lo menos disminuir los niveles de corrupción? Porque tenemos entendido que los cobros que se hacían hasta el año pasado de 15 y 20 pesos por cada memorial, por cada escrito que se presentaba a la Fiscalía, ya no se los están realizando. Así nos contestaron. Definitivamente todo ingreso, todo incremento salarial es motivador, ¿no es cierto?, para un funcionario, para un empleado, ¿no es cierto?, sea tanto público como privado. De hecho, motiva más, entusiasma más, la entrega es más, el compromiso es más. Se estuvo analizando incluso en el Consejo Nacional del Ministerio Público esta posibilidad de hablar sobre el tema de la escala salarial, pero también hay que ser honesto y sincero en las condiciones que se encuentran, ¿no es cierto?, toda vez que hoy estamos consiguiendo un nuevo presupuesto. El Ministerio Público en su historia jamás había conseguido un incremento de un 45% de su presupuesto, pero eso es gracias al trabajo de nuestro fiscal general, que ha generado, ¿no es cierto?, para obtener el resultado de reestructuración. Entonces todo este nivel se va a considerar en el seno del Ministerio Público. De hecho sí, incide el tema de un incremento salarial, ¿no es cierto? Ténganos paciencia, vamos a un corte comercial y seguimos con más en Verdad y Justicia. La verdad, la justicia. Útiles. La presidencia. Bueno. Que diga ahí. O administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Ahora estamos en busca de remedios para esta grave enfermedad que aqueja a la institucionalidad boliviana en general. Por eso, preguntamos, ¿será que
¿El nivel salarial puede influir en los niveles de corrupción en el país y en el Poder Judicial en particular? Los salarios es un elemento fundamental para que cualquier funcionario público tenga mayor certeza y garantía de que su trabajo es obviamente bien remunerado. Entonces, en lugar de mejorarles el nivel salarial, en los últimos 10 años, el juez ha visto recortado su nivel salarial. La misma pregunta le formulamos a la doctora Roxana Orellana. Así nos respondió. El aumento de salario no es una forma, digamos, de combatir la corrupción o ver otra alternativa, sino tener el principio de vocación y más que todo ver más que todo es la norma donde nos dan para asumir un cargo, tener moral y ética. Entonces, cada funcionario que se somete a ser funcionario judicial se somete a una convocatoria pública donde ellos conocen perfectamente el salario y los niveles que tiene el Poder Judicial y sus reglamentos. ¿Existe una relación entre niveles de corrupción y niveles salariales? Así nos contestó quien fuera hasta hace poco fiscal del distrito de Santa Cruz. Bajo el principio de gratuidad que rige la norma en nuestros principios constitucionales, en los cuales se han implementado en esta reestructuración, el Ministerio Público ha suspendido todo cobro. Quiero dejar muy claro ante la sociedad y la opinión pública que no existe cobro alguno en el Ministerio Público. Esto ha habido una afectación dentro de los ingresos del Ministerio Público, toda vez que el concepto por ingresos de recursos propios alcanzaba entre unos 10 a 11 millones de bolivianos a nivel nacional, en la cual el Ministerio Público se ha visto afectado, pero es parte de la ley que tenemos que cumplirla nosotros, ¿no? Por ello es que se han suspendido todos los cobros, las certificaciones, las entregas, los informes, el ingreso de memorial. Quiero dejar muy claro que si se tiene conocimiento de algún cobro, ¿no?, que se ponga en conocimiento del Ministerio Público. Todo cobro, todo hecho de corrupción tiene que ser denunciado. Entonces, bajo el principio de gratuidad, que es uno de los principios que rige nuestro sistema judicial, no existe absolutamente ningún cobro dentro del Ministerio Público. ¿Existe algún funcionario judicial, mejor si es de alto rango, que hubiese sido procesado y hubiese merecido condena en el Poder Judicial? Le consultamos a Jorge Bomborges. No he constatado ese hecho, pero muy posible, porque muchas de las formas de corrupción no son visibles, ¿no? Son aparentes, se mueven por debajo. Por eso es que las soluciones no hay que darlas en revisión del sistema o en una cosa así. Hay que cambiar el sistema. También le preguntamos a la representante regional del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz si existen casos de funcionarios que hubieran sido procesados por delitos de corrupción. Tenemos 80 procesos para ser procesados como Consejo de la Magistratura en la parte de sumariante, porque tenemos eso. Y tenemos aparte lo que es los jueces disciplinarios, que también tienen 60 procesos en curso contra jueces y vocales. Y asimismo, el Transparencia tiene actualmente 8 procesos también en curso para jueces y vocales, y hay destituciones ya a varios subalternos, tanto como jueces y vocales, como ya dije. Entonces se ha hecho la lucha, digamos, ha sido una lucha contra la corrupción desde que se ha promulgado la 025 y se ha implementado lo que es los nuevos magistrados del órgano judicial desde el 2012, con la nueva posesión que hubo de los consejeros y magistrados. Con esta nueva elección ha sido la lucha
como decir, decir una lucha que no ha socapado a nadie y actualmente estamos para poder servir a la población y poder limpiar la imagen del Poder Judicial y la sociedad tener, digamos, tranquilidad, ya que hay procesos en marcha, y que no tenga miedo, que se constituya como denunciante, que no tenga miedo como denunciante ante el órgano judicial a las diferentes unidades de creación. Aún tenemos más en Verdad y Justicia y en el tema la corrupción en Santa Cruz. Brevísimo corte comercial y enseguida retornamos. La verdad, la justicia. O administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Ahora fuimos y requerimos la opinión de un destacado profesional reconocido en la Corte del Distrito. Se trata del doctor Jimmy López, vocal de la Sala Social y Administrativa de la Corte de Santa Cruz. A él le preguntamos respecto a la existencia de corrupción al interior del órgano judicial en Santa Cruz. Definitivamente sí, la corrupción no solo está en el Poder Judicial, sino en todas las instituciones públicas, ¿no? Y esa corrupción obviamente pasa por el hecho de que los funcionarios públicos, cualquiera sean, aún así estos sean sustituidos 1, 2, 3, 4, 5 veces, vamos a tener el mismo resultado, porque los salarios, en muchos de los casos, obligan a que estos funcionarios puedan hacerse de otros ingresos. Y obviamente el ingreso pues no va a ser por tener un otro trabajo, otra actividad, sino por hacer un ingreso extra relacionado al trabajo que desarrollan. Pero, ¿cuál es la visión que tiene el Colegio de Abogados de Santa Cruz respecto al tema de la corrupción judicial? Marcelo Arrazola nos respondió así. Un tema recurrente, no es actual, siempre se ha hablado de estos hechos, indiscutiblemente que no podemos asumir de que la institución como tal es corrupta, de que haya ciertos funcionarios que el propio sistema lo conlleva a generar algunos mecanismos ya que no están enmarcados dentro de la esencia y el espíritu de la ética profesional, indiscutiblemente. Y esto se da también por el propio tratamiento que el Estado da hacia el órgano judicial, porque cuando hablamos de corrupción, no solamente debemos estar hablando del administrador de justicia, sino también hay apoyos jurisdiccionales, ya trabajadores jurisdiccionales que en el órgano judicial
carecen de ítem, carecen de salario y por lo tanto ya a veces se prestan a ciertas prebendas para poder realizar su trabajo. Ha hecho muy prácticos y muy sencillos los oficiales de diligencia, la central de diligencia, que actualmente tuvieron problemas ya y que la carga procesal conlleva a que muchas veces ya tengan que solicitar un apoyo económico para cumplir con su labor, puesto que no cuentan con recursos económicos para estar trasladándose de un punto a otro para notificar. ¿En qué niveles administrativos u organizacionales se verifican los mayores índices de corrupción? La corrupción pues está en todos los niveles, ¿no es cierto? Hemos visto hechos que precisamente están siendo juzgados hoy en la justicia ordinaria y viene, si hablamos de niveles, esto nos da la muestra de que viene de arriba hacia abajo, sin excepción. Entonces quiere decir que algo no está funcionando. Y si algo no está funcionando, debe repensarse, buscar una solución. Y no sé si la solución solo pasa por el hecho de incrementar los salarios. Pasa también por la formación, por la educación, por la cultura y por el amor propio que uno tiene que tener como persona, pues no. Entonces creo yo de que la corrupción obviamente está en todos los niveles. Pero además preguntamos, ¿qué factores influyen para que exista corrupción? Uno de los mayores, llamémoslo, hechos que dan lugar a esto es precisamente el bajo salario. ¿Considera el Colegio de Abogados que este aumento del nivel salarial puede influir en los niveles de corrupción? Es la base fundamental del mecanismo de subsistencia de todo trabajador. Y los administradores de justicia, el personal de apoyo jurisdiccional, no está exento precisamente de estos estados de necesidad. Por lo tanto, siempre un salario, una retribución adecuada al trabajo que se desempeña, a la formación que se requiere y a la preparación constante que se necesita, indiscutiblemente de que un incremento salarial ya disminuye toda posibilidad de que se pueda desviar tanto el administrador de justicia como el personal de apoyo jurisdiccional. Porque hay una cosa importante, el administrador de justicia está administrando la vida, está administrando la libertad, está administrando los intereses, patrimonios y bienes de las personas, ¿ya? Y por lo tanto está exento a un montón de manejos. Si está bien retribuido, el propio Estado tiene las condiciones y las facultades de poder exigirle mejor trabajo y mayor dedicación y mejor formación. Ya en el final del tema de hoy, hemos concluido en el tiempo, aunque no hemos terminado de agotar las posibilidades de discusión sobre el asunto, nos corresponde esbozar algunas conclusiones. Como decía alguno de nuestros entrevistados, el tema es recurrente, no es nuevo, es cierto, pero sigue siendo actual. Tan es así que el pasado viernes se publicó en el diario El Deber un editorial que habla de la crisis de la justicia en el país. Y la próxima semana se va a desarrollar en Cochabamba un congreso, una reunión nacional de magistrados para tratar sobre el tema de la corrupción y la recuperación de la credibilidad ciudadana. Pero en general debemos decir respecto de la corrupción. Primero, el primer factor en nuestro entender es que la función jurisdiccional no se encuentra institucionalizada en los departamentos. Eso implica que los jueces, los vocales de las cortes distritales son designados por el gobierno. En el caso nuestro existen 3 grupos, existen 12 vocales en la Corte Departamental de Santa Cruz, de los cuales están divididos en 3 grupos. Los primeros son los leales, los genuinos, los basistas. El segundo grupo, integrado también por otros 4 vocales, son aquellos que se los ha denominado los funcionales, que sin ser propiamente masistas, trabajan para el partido de gobierno. Y los últimos,
también un grupo de 4, son los ex vocales que fueron designados del anterior sistema. Ellos no son del MAS, pero respondieron oportunamente a designaciones del poder político de la época, llámese MNR, ADN o el MIR. ¿Qué hacer para combatir la corrupción? Sugerimos como primer elemento la transparencia de todos los actos y resoluciones judiciales y administrativas. De esa manera provocaremos que el ciudadano común se convierta en el verdadero control social para regular el acceso y el desempeño de la función judicial. Y de esta manera el Poder Judicial adquiera la verdadera legitimación para que la ciudadanía recupere su fe y su confianza. Y ahora, señoras, señores, a nombre de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, presentamos el Consultorio Jurídico Popular. Hoy, en el Consultorio Jurídico Popular, le preguntamos a Roxana Orellana, ¿qué debe hacer un ciudadano que ha sido víctima de un hecho de corrupción por parte de un funcionario del órgano judicial? La ley 025, como dije, el Consejo de la Magistratura en su artículo 185 ha implementado el control disciplinario, el cual el Consejo se hace cargo de los jueces disciplinarios para cualquier denuncia que exista dentro de lo que es jurisdiccional, a los jueces y a los se ha creado la unidad de transparencia y se ha creado la unidad de fiscalización con la nueva ley. Entonces el usuario o litigante puede asistir a estas unidades para hacer las denuncias correspondientes y poder nosotros hacer la lucha contra la corrupción. Las personas que hayan sido víctimas de corrupción pueden hacer su denuncia llamando a la unidad de transparencia o a la unidad de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura. El teléfono es 336-5454, interno 3425. Y ahora, a tiempo ya de despedirnos del programa de esta jornada, queremos hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial por el apoyo y las palabras de aliento de las autoridades facultativas de nuestra universidad. Me refiero al rector, al vicerrector y también al decano de la Facultad de Derecho, doctor Manfredo Menacho Aguilar, al vicedecano, al doctor Luis Sandia, y al director de la carrera de Derecho, el doctor Roque Méndez. Y al final, quiero presentarles a consideración de todos ustedes este libro, este magnífico ejemplar, escrito por el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Manfredo Menacho Aguilar, especialista en Derecho Laboral y también en Seguridad Social. Este libro, editado por la editorial universitaria, está a disposición de todos los estudiantes e interesados en el tema. Y ahora sí, señoras, señores, a nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de APARJA, y además a nombre de Nair Coimbra Peña y el mío propio, decirles gracias por la atención y será hasta una próxima oportunidad.